Las mitocondrias son orgánulos con membrana que están formados por proteínas y ARNR y actúan para poder producir una proteína importante que es el ATP, que se va a encargar posteriormente de la energía. La estructura de una mitocondria, empezamos con que tiene dos membranas, una externa que es permeable, es decir, que cualquier tipo de proteína o sustancia puede pasar, y una interna que es impermeable, es decir, que solo pasa lo que sus proteínas de transporte escogen. También a los bordes se van a encontrar las crestas mitocondriales, que son pliegues arrugados. En la membrana de estas crestas va a haber proteínas encargadas de la producción de energía. La más importante de estas proteínas es la ATP. Entre estas dos membranas está el espacio intermembranoso. En el interior de la membrana interna está la matriz, que es donde van a ocurrir la mayoría de reacciones importantes de la mitocondria. También hay un líquido que es el que contiene los elementos más importantes y a las enzimas que posteriormente van a romper a las moléculas orgánicas para así poder extraer su energía. La mitocondria tiene un cromosoma circular que contiene toda la información para que la mitocondria se divida. Es decir, que el núcleo no produce el material genético para la mitocondria, sino ella para ella misma. Y de la misma forma también cuenta con su propio ribosoma, que es el ribosoma 55S. Función de la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo que tiene como función principal la síntesis de energía celular. Esta es necesaria para la función metabólica de los organismos. En la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial, acontecen gran parte de 4 pasos de la respiración celular. Esto es importante ya que genera la ATP necesaria para las actividades metabólicas. Tenemos como funciones de la síntesis de proteínas la respiración celular, la glucólisis, oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs, la fosforilización oxidativa, la regulación de la temperatura y el control del ciclo celular. Dentro de la glucólisis, este paso ocurre en el citosol de la célula, pero es esencial ya que este genera la glucosa y los dos piruvatos para las etapas siguientes. Luego tenemos la oxidación del piruvato, que este proceso acontece en la matriz mitocondrial y transforma el piruvato en acetil-CoA. Este elemento es el que va a iniciar el siguiente proceso. El siguiente proceso es el ciclo de Krebs, también es denominado como ciclo de ácido nítrico. Gracias a este proceso se sintetizan los 24 de 38 ATPs teóricos que resultan de la respiración celular. El ciclo de Krebs ocurre de igual manera en la matriz mitocondrial. Y por último paso tenemos la fosforilización oxidativa, que en este paso los NADH y FADH2 obtenidas de las fases anteriores se transforman en ATP gracias a los movimientos de los electrones a través de una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria. También una de las funciones de la mitocondria es la regulación de la temperatura, ya que las mitocondrias generan calor que mantendrán y regularán la temperatura de los organismos vivos, en especial de los mamíferos. Después también tenemos el ciclo celular y eso sería. Como ya sabemos, las mitocondrias son organelos de las células, también llamadas fuente de energía de una célula, porque una de sus funciones más importantes es la de producir energía. ¿Pero qué son las enfermedades mitocondriales? Las enfermedades mitocondriales son un grupo de enfermedades poco comunes que pueden transmitirse de madres a hijos y se producen cuando las mitocondrias no funcionan como deberían. Estas enfermedades pueden aparecer a cualquier edad y pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Entre las enfermedades, entre los ejemplos de enfermedades mitocondriales está el síndrome de Leigh, que afecta al sistema nervioso de un bebé y suele comenzar en el primer año de vida. Después está el síndrome de Merck, que afecta al sistema nervioso, los músculos y otras zonas del cuerpo. Por último está el síndrome de Melas, que afecta muchas partes del cuerpo, incluyendo el cerebro, el sistema nervioso y los músculos.
¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas dependen del tipo de células que tenga sus mitocondrias dañadas y pueden variar de una persona a otra. Como por ejemplo, una enfermedad mitocondrial en las células del cerebro puede causar síntomas como una disminución en la capacidad intelectual, convulsiones, ataques cerebrales. Cuando la enfermedad está en las células musculares, los síntomas pueden incluir debilidad, calambres o problemas con el movimiento. En las células de los oídos o los ojos, las enfermedades mitocondriales pueden causar sordera, ceguera, párpados caídos, problemas con el movimiento de los ojos, aunque también otras partes del cuerpo pueden verse afectadas como ser los riñones, nervios o el hígado. Los peroxisomas son orgánulos que se encuentran en el citosol y son limitados por una membrana que contiene enzimas. Estas enzimas ayudan a destruir diversas sustancias y también los peroxisomas ayudan en la protección de la célula mediante la degradación del peróxido de hidrógeno. En esta imagen tenemos una célula vegetal en la que pueden apreciarse los peroxisomas, que son las esferas azules. En cuanto a la estructura de los peroxisomas, son orgánulos esféricos limitados por una membrana semipermeable de 0,2 a 1,5 micrómetros. El retículo endoplásmico liso se encarga de la síntesis de los fosfolípidos que forman la membrana y la síntesis de sus proteínas es a través de sus ribosomas asociados. A menudo tienen un centro o núcleo cristalino por la gran cantidad de enzimas que llegan a tener. Dentro de él hay enzimas oxidativas y catalasas. Las enzimas más abundantes de los peroxisomas del ser humano son la uratoxidasa, la de aminoácido y la catalasa. Los peroxisomas no contienen ADN, es decir, no poseen un genoma propio, y su aspecto no es constante, varían de forma, tamaño y número dependiendo del tipo de célula. La función de los peroxisomas va a ser las reacciones oxidativas, que es el intercambio de electrones de un compuesto con otro. Estas reacciones de oxidación, reducción, producen peróxido de hidrógeno, que es un compuesto dañino para las células. Pero en el interior de los peroxisomas hay una enzima llamada catalasa, que se encarga de descomponer el peróxido de hidrógeno y lo puede transformar en agua o puede emplearlo para oxidar otros compuestos. El metabolismo energético participa en la producción de ATP. Puede ser degradando los ácidos grasos, que lo encontramos en pescados, leches y huevos, digiriendo etanol, que va a ser un tipo de alcohol, o también en los aminoácidos, que los encontramos en el cordero y atún. Un dato importante sería que en las células animales, la mayor parte de la producción de ATP se lleva a cabo en las mitocondrias y una pequeña parte en los peroxisomas. Pero en las levaduras y en las plantas, esta función es exclusiva de los peroxisomas. La biosíntesis. Sintetiza plasmalógenos, que son un tipo de lípidos muy importantes para las células cerebrales y cardíacas. También va a sintetizar colesterol y dolicol, que son esenciales para el funcionamiento de la célula. Y también los ácidos biliares, que son necesarios para la digestión de las grasas. Y por último, tenemos a la detoxificación, que se va a encargar de expulsar de la célula las que no sean importantes. Como ya se dijo anteriormente, los peroxisomas sirven para poder liberar el colesterol. Es por eso que cuando los peroxisomas fallan, se comienza con una acumulación del colesterol en los lisosomas. Esta enfermedad puede llegar a ser patológica. Los contactos entre peroxisomas y las gotas de lípidos sirven para que puedan transferir los lípidos desde las gotas hasta los peroxisomas, y cuando esto falla se da una acumulación del colesterol. Otros defectos peroxisomales son el síndrome de Zellweger, o también llamado síndrome cerebro-hepatorrenal. Es una de las enfermedades más graves peroxisomales. El
Clínicamente, esta enfermedad se caracteriza por la asociación de dismorfia craneofacial y alteraciones neurológicas, junto con la afectación de otros órganos. Esta enfermedad se da por la alteración en la estructura del peroxisoma y en múltiples funciones peroxisomales. La alteración puede ser como que la organela no se forme normalmente o no se termine de formar. También se debe a un defecto en la importación de las proteínas del interior de la organela. Esta enfermedad es básicamente un trastorno de la biogénesis peroxisomal. Dentro, existen otras enfermedades que están dentro de la biogénesis peroxisomal, como ser el síndrome de Zellweger, que ya lo dijimos, la adrenocleudodistrofia neonatal y la enfermedad de Refsum infantil. Aquí podemos ver una imagen de cómo son las características físicas de las personas que tienen este síndrome. Y por último, tenemos la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. La forma infantil es ligada al cromosoma X, es una enfermedad progresiva que lleva a un coma prolongado, es decir, a un estado vegetativo, en aproximadamente 2 años después de la aparición de los síntomas neurológicos. El niño puede vivir en este estado hasta por 10 años, hasta que se presenta la muerte. Es un trastorno peroxisomal progresivo, poco frecuente, caracterizado por disfunción endocrina, es decir, puede presentar insuficiencia suprarrenal y ocasionalmente insuficiencia testicular, además de presentar disfunción en la mielopatía progresiva, neuropatía periférica y de forma variable leucodistrofia progresiva. También esta enfermedad afecta a lo que sería el encéfalo, la médula espinal y las glándulas suprarrenales. Debido a que el gen defectuoso se encuentra en el cromosoma X, es decir, uno de los cromosomas sexuales, el trastorno afecta casi por completo a niños varones. Esta enfermedad es producida por la alteración en una única función peroxisomal, es decir, que en esta enfermedad un peroxisoma se encuentra completo, es decir, está intacto. Lo único que falla es su función, la función que va a cumplir el peroxisoma. Y eso es todo. Gracias.